Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Les agradecemos que se hayan conectado. Vamos a dar inicio a esta conferencia, un poco respetando a los que se conectaron de manera puntual y también respetando los tiempos pues, de todos los presentes, del Maestro Jesús, que ya está aquí conectado, al cual le agradecemos mucho esta conferencia. Vamos a dar inicio entonces a esta charla, plática, conferencia que hemos preparado. Un poco nos atrasamos en la fecha, se presentaron varias circunstancias que bueno, afortunadamente se superaron y estamos aquí, ¿no? La vez pasada estuvo la doctora Elena Osorio hablando sobre educación emocional. En esta ocasión el maestro Jesús Castillo Hernández nos va a hablar sobre este tema muy importante que es la comunicación en casa y la salud mental, particularmente en estos tiempos de confinamiento, estos tiempos de encierro, de reflexión y en estos tiempos de cuidado, ¿no? Por eso hemos titulado esta segunda y última conferencia que se diseñó para ustedes, la hemos titulado Te escucho, te cuido, ¿no? Es decir, apostamos a que la escucha es una forma de cuidar al otro también y a veces es la más efectiva, a veces es la forma de cuidar más grata y la más amorosa. Entonces, particularmente en casa, ¿no? Como siempre lo ha dicho el propio Maestro Jesús, el confinamiento no siempre implica o no necesariamente implica integración familiar, ¿no? Al contrario, a veces el confinamiento ha hecho que los problemas en casa se han agravado, se han puesto en tensión de mayor manera, ¿no? Entonces, es importante que abramos vías de comunicación con los nuestros, vías de comunicación con los que están en casa con nosotros y vías de comunicación no solamente con los que están dentro de la casa, sino los que están también en otras latitudes. Si tenemos familiares fuera, pues también escucharlos, hablar con ellos es importante para el cuidado de estos lazos sociales, de estos lazos comunitarios, ¿no? Siempre estar pendiente de los que queremos y de los que amamos. Entonces, hemos puesto esta conferencia para ustedes y para dar pie a esta serie de reflexiones que, primero que nada, quiero agradecer al Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo, SC, que nos ha convocado a esta conferencia. También quiero agradecer a Invención de la Mente AC, que se suma a la preocupación y a la sensibilidad de estos temas de salud mental y de la comunicación en casa. Quiero agradecer primeramente al maestro Armando Rodríguez Velázquez, director académico y socio fundador del Centro de Estudios. También quiero agradecer a la maestra Ana Lisset Rodríguez López, directora general, y a los directores de nivel. Les agradecemos la preocupación y la sensibilidad por estos temas, particularmente con sus allegados, con sus padres de familia, sus docentes, su comunidad, en particular del Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo. Quisimos también tratar este tema porque me parece que el tema de la escucha y del cuidado es importante en tiempos no solamente de pandemia, sino que queremos que sea una práctica recurrente, una práctica hecha por todos y que se haga cotidianamente, ¿no? Y que a veces hemos dejado de lado esta parte de la comunicación, ¿no? De hecho, hemos puesto allí una pequeña frase de un filósofo francés que se llama Michel Foucault. Pusimos esta frase muy bonita que dice: no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo, ¿no? Y la pusimos porque creemos que esa es la esencia de la escucha y del cuidado, ¿no? Las personas estamos en constante cambio, en constante transformación, y por eso no podemos seguir siendo los mismos, y por eso no podemos siempre decir las mismas cosas. Creemos que la educación, y creemos que la escucha, y creemos que el cuidado
van de la mano para formar individuos sanos mentalmente e individuos íntegros de una comunidad, ¿no? Entonces, queremos también promover estos temas. En Invención de la Mente somos una asociación que promovemos la escucha, la salud mental, la educación, la cultura y sobre todo la integración de la comunidad. Este es el reto principal de estas conferencias, el reto principal de estas reflexiones, el cuidado de sí y el cuidado de los demás, ¿no? Cuidar de nosotros siempre es un gesto amoroso y un gesto muy necesario y muy importante para sostener los lazos de una comunidad. Sin más, quiero darle la palabra al maestro Jesús Castillo, al cual le agradezco que haya aceptado la invitación a dar esta charla, ¿no? El maestro Jesús Castillo es psicólogo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. También estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Actualmente es docente de la vocacional número 5 en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. También es psicoanalista del Instituto Politécnico Nacional. Es clínico en el campo de la psicología. Ha escrito varios libros, entre ellos Ensayos sobre la piel, ensayos breves, y ha sido un participador activo en Invención de la Mente dentro de diplomados, conferencias, talleres, y además es un excelente profesionista y un gran ser humano, al cual le vuelvo a dar las gracias, maestro Jesús, por haber aceptado la invitación. Y bueno, sin más, maestro, te dejo con los escuchas, y al final, un poco antes de dar las 6 de la tarde, abriremos un espacio de preguntas y respuestas para cerrar algunas inquietudes que se vayan presentando y poder abrir el diálogo, si es que así nos lo permite el tiempo y la situación un poco virtual. Maestro Jesús, le dejo la palabra. Bienvenidos sean todos y esperando que sigan conectando las demás personas. Gracias, maestro. Profesor Gustavo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tus siempre amables palabras para con uno y para con tus invitados en general. Me gustaría agradecer, por supuesto, también al Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría también ofrecer una disculpa amplia y pública porque fui yo quien canceló la sesión pasada por razones personales, problemas familiares serios, y tuvimos que cancelarla, posponerla más bien, más que cancelar, posponerla. Pero aquí estamos, como bien dijo el profesor Gustavo. Me gustaría también, para finalizar y empezar finalmente la sesión, me gustaría que pudiésemos, en la medida de lo posible, poder prender sus cámaras. ¿Por qué? Pues porque creo que si no nos estamos tocando, ¿no?, en este mundo virtual, ¿no?, por lo menos nos estamos mirando. Así es que ojalá podamos también, los invito, quien tenga ese a bien, prender sus cámaras e irnos mirando. Esa es la invitación. Si no se puede por la razón que sea, también lo comprendo sin ningún problema. Pero vamos al grano, porque me parece que el tema que hoy nos compete, como todos los que el profesor Gustavo y las asociaciones e instituciones con las que él colabora, son temas siempre interesantes y dignos de ser, digamos, analizados en estas conferencias. Por supuesto que desde la escucha, uno es psicólogo, clínico, psicoanalista, y desde la escucha uno sabe perfectamente bien de que cuando uno ve al otro, lo que está pasando con el otro es que está sufriendo. Esto es importante señalar. Está sufriendo y está pidiendo algo importante que no puede tener en ese momento cabida en su cabecita, que es saber. Lo que quiere esta persona que va al campo clínico, a un psicólogo, a un psicoterapeuta, pues quiere saber qué le pasa y quiere saber cómo resolver aquello que le pasa. Y por supuesto que los dolores que tiene en el alma y en el corazón también necesita ponerlos a discutir. Y para ello ha contratado, en el sentido más, digamos, amoroso del término, a alguien que aparece como un rostro, pero que en realidad no es otra cosa más que una oreja grande, que está sentada enfrente de él, de esta persona, pues, y que evidentemente la va a escuchar. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros escuchamos.
¿no? Déjenme hacer un paréntesis, queridos amigos. Aquí en la casa, al lado de la casa, están construyendo, bueno, un edificio y de repente se escuchan golpeteos de herramientas y todo eso. Yo ofrezco disculpas. La verdad es que también a mí me pesa esta parte, pero pues bueno, son cosas que nos tenemos que ir adaptando. Por eso hago este paréntesis, por si escuchan esos ruidos, pues se trata de eso, ¿no? Ofrezco una vez más disculpas, cierro paréntesis. Decíamos entonces que lo que hacemos nosotros es escuchar. Parece como poca cosa sencilla, ¿no? El escucha. No, el escucha no es cosa sencilla. Oír sí, ¿no? Oír es muy sencillo. Solo es cuestión, pues, de que el oído esté funcionando bien, biológicamente bien, pero escuchar es otra cosa. Escuchar requiere una serie de elementos importantes. El primer elemento que se requiere para una buena escucha, por supuesto, es una disposición importante. Esa disposición nosotros le hemos dado en llamar como el primer acto de amor. ¿Por qué es un acto de amor la escucha? Bueno, porque es el primer elemento que surge justamente entre un sujeto y otro, que evidentemente van a intercambiar una serie de emociones, una serie de comunicaciones importantes. Para que podamos escucharnos, ¿no? En el sentido amplio del término, necesitamos poner no solamente funcionar nuestro cerebro, sino también, por supuesto, una actitud llamada una actitud amorosa. La escucha, la que nosotros profesamos, la que nosotros hacemos en el consultorio o en las conferencias, etcétera, etcétera, la ponemos a disposición de un ser que en ese momento justamente lo necesita. Y necesita ser escuchado justamente para que él mismo, a través de sus propias palabras, pueda verse ser escuchado. Es un juego mágico. Y en esta magia del escuchar y ser escuchado, surge justamente algo que es importante en el campo, no solamente terapéutico, sino en el campo de la vida cotidiana, que es la cura. Curarse, amigos míos, en el sentido amplio del término, no solamente clínico, digamos, en el sentido incluso espiritual del término, significa justamente poner en común nuestros dolores y nuestros saberes en un proceso comunicativo, por supuesto, y en el que ambos, el escucha y el que escucha y el que profesa, puedan finalmente establecer una línea de comunicación maravillosa, en donde finalmente se resuelva lo que haya que resolverse. Pero esta tarea, amigos míos, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque si fuera así de sencillo, entonces no habría problemas de comunicación entre las personas, y mucho menos entre las personas que se quieren. Seguramente aquí hay padres de familia o hijos, y si no los debe haber, pues, ¿no? Hay seres humanos, pues, y luego entonces se relacionan con otros seres humanos, y esos otros seres humanos son sus seres queridos. Y con esos seres queridos con los que se relaciona, tienen que establecer una relación de escucha, que es una relación amorosa. La relación amorosa se establece justamente cuando un sujeto pone a su disposición una oreja, ¿no? Y entonces, en ese poner la oreja, ¿no? Pone todo su entusiasmo y pone todos sus elementos cognitivos, intelectuales, psíquicos, pues, para saber que el otro, insisto, está sufriendo, le está doliendo el corazón, le está doliendo la vida y necesita ser escuchado para cambiar, para transformarse y ser un sujeto, por supuesto, que se quede en este mundo y no que parta a otros mundos. No estoy hablando de la muerte nada más, estoy hablando de otros mundos dado a la enfermedad. De tal manera que nosotros, no solo yo, sino tú, pues, ¿no? Es decir, nosotros, ese juego entre tú y yo, lo que podríamos hacer para darle un mejor regalo en estas épocas de sembrina es el regalo de la escucha. Deja de lado, vamos, no tienes que ir a comprar el regalo a Liverpool, ahí no está la escucha, ahí no están los regalos. El primer regalo que habría que hacerle hoy y siempre al sujeto que está frente a ti, que es un ser querido, o un ser, por supuesto, que reconoces como un sujeto, es la escucha. ¿Por qué finalmente nos vamos no solo en esta conferencia, sino en general, por qué nos estamos dedicando justamente al tema de la escucha? Porque no escuchamos. Porque oímos. Hay un lingüista muy famoso, Noam Chomsky, ¿no? De los pocos lingüistas gigantes que hay en este mundo, que todavía sobrevive, ¿no? Compartió con muchísimos otros lingüistas grandes experiencias, Michel Pechet y otros grandes lingüistas. Y Noam Chomsky tiene una frase muy interesante que dice que en este mundo del diálogo lo que realmente impera es el monólogo. Quiere decir que en realidad lo que queremos hacer nosotros con el otro es imponer una voluntad.
Cuando imponemos una voluntad a los demás, en realidad lo que estamos dejando de lado es el poder de la escucha. Cuando dejamos de lado el poder de la escucha, al no escuchar, evidentemente, lo que estamos haciendo es un discurso completamente autoritario y dictatorial. Lo mismo pasa, por ejemplo, con papá y con los papás y con los hijos. Si hay un problema serio con los papás y con los hijos, es justamente porque no se practica, no se sabe incluso cómo es la técnica y la práctica de la escucha. Es importante, por supuesto, entender que el sujeto, llámese mi hijo, llámese mi padre, por supuesto, también tiene en su corazón dolores que se han arrastrado durante un tiempo y que esos dolores tienen que ser manifestados de una manera o de otra. La mejor manera que se pueden manifestar los dolores del alma y los dolores del corazón, pues los dolores, psíquicos, es a través de la palabra. Pero la palabra se requiere, por supuesto, un poder de escucha para ser transformada justamente en el poder de la curación. Cuando el doctor Freud anuncia justamente el talking cure, está diciendo que la persona cuando habla se cura, pero no va a hablar cualquier cosa y no va a ser escuchado por cualquier persona. Necesita decir aquello que necesita decir justo en el momento para que se transforme en una palabra sana o una palabra que pueda ser devenida en sanidad. Por eso surge el psicoanálisis. ¿Ven? El psicoanálisis no surge de manera espontánea o no surge del nada. Cuando el doctor Freud empieza a decirle a sus pacientes, diga todas las cosas que diga, las cosas que se le vengan a la mente, no se preocupe si tienen conexión con una cosa o con otra, no se preocupe, usted dígalo. Lo mismo pasa con el sueño. En el sueño parece ser que está como desarticulado las imágenes. En la vida cotidiana también aparece como que está desarticulado el lenguaje. Aunque aparezca como una narrativa lineal, no, está desarticulado, porque lo que hace el psicoanalista es un tejedor del lenguaje, ¿no? Igual que el inconsciente cuando un sujeto sueña, el sueño es un tejedor, digamos, del propio sujeto. Por eso es la interpretación de los sueños. Por eso el psicoanalista interpreta de alguna manera aquello que el sujeto está diciendo, pero que no lo puede decir de manera literal, sino que necesita estar disfrazado justamente a través de un lenguaje inconsciente o de un sublenguaje en el que al final el sujeto va a proyectar aquello que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir el sujeto siempre que quiere decir algo? Bueno, el sujeto no lo sabe. El psicoanalista tampoco. Y entonces, ¿cómo transformamos aquello que el sujeto dice para que entonces el sujeto que va y dice algo de su corazón o algo de su alma o algo de su mente pueda tener sentido? Bueno, esa es la magia. Y ese es el juego. Por eso no cualquiera es psicoanalista. Por eso no cualquiera es paciente de psicoanálisis. No estamos hablando de psicoanálisis, sin embargo, en esta sesión. Lo que estamos hablando es algo que incluso supera el psicoanálisis, que es ese elemento justamente que hace que la cosa cobre sentido, que es el escuchar. La escucha, no la clínica, la escucha, siempre, como lo dije hace rato, deviene de un acto amoroso. Porque uno pone a disposición del otro ese oído o esa oreja, pues que lo dije hace rato, justamente para que el otro pueda decir aquello que no puede decir en ningún otro lugar, salvo frente a alguien que lo va a entender o lo va a escuchar. O por lo menos que va a poner sus emociones y afrentarlas, pues justamente a un sujeto que puede o no conocerlo. En el caso, por ejemplo, de los sujetos que se quieren, por ejemplo, papá e hijos, ¿no? Son dos sujetos que, bueno, uno podría decir así, que son dos sujetos que se quieren, pero no necesariamente son dos sujetos que se escuchan. Si hay un problema serio entre la relación entre el padre y el hijo, es porque hay un problema fuerte de una relación rota en el proceso de la escucha. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si tengo un hijo, o tengo un alumno, o tengo un maestro, o tengo un padre, o tengo un hermano, o tengo una pareja, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que entonces propongo en este momento? Bueno, la técnica de la escucha, por ejemplo, es una técnica no solamente amorosa, como lo dije hace rato, sino una técnica que deviene justamente de un trabajo, y de un trabajo arduo, de poder tener la capacidad de parar la orejota, ¿no? Y al mismo tiempo conectarlo justamente con el discurso y conectarlo con la emoción y conectarlo con todos los sentidos, etcétera, etcétera. Pero particular y fundamentalmente se requiere, ¿no? Para que haya una escucha profunda, algo que en griego se llamaba empatía, ¿no? Dentro del patos, ¿no? Es decir, que haya una profunda comprensión del dolor del otro.
Eso significa la empatía. En la trilogía lingüística de Aristóteles existe el ethos, el logos y el pathos. No hablaremos del ethos, del logos, pero sí del pathos en particular, en donde apunta justamente que la relación entre dos sujetos, uno que escucha y el otro que es escuchado, hay una relación de comprensión del dolor del otro. Eso, amigos míos, es la clave fundamental para el establecimiento de una relación amorosa entre dos sujetos. En todas las películas que vemos, en todas las historias que leemos, en todo aquello que escuchamos, lo que existe es una relación de un sujeto que sufre con respecto a la vida amorosa que llevó con otro. Es decir, el amor, en el sentido más amplio del término, es la manera en la que el sujeto lleva sus relaciones amorosas con el otro y cómo las padece. No es, en el sentido rosa del término, una relación como las películas de Hollywood. No. Déjenme indicarles uno de los libros más importantes que apunta, que indica esto que estoy diciendo. Hay un libro de Julia Kristeva, o Julia Kristeva, pues, en español, que se llama Historias de Amor. Y en Historias de Amor, dice Julia Kristeva, en la parte de la introducción, una cosa muy bonita. Dice, ser psicoanalista quiere decir que escuchamos las historias de amor de nuestros pacientes. ¿Cuáles son esas historias de amor de nuestros pacientes? Pues evidentemente no son historias de amor necesariamente, sino son historias de terror. Solamente que le ponemos historias de amor porque es la manera en la que el sujeto ama al otro y la manera en la que el sujeto se ama a sí mismo y la manera que al amarse a sí mismo y amar al otro se relaciona con el otro, y eso se puede llamar historias de amor, pero en el campo clínico se llaman patologías. Y estas patologías, lo que hacemos, no solamente en el campo clínico, sino lo que se hace, digamos, en el campo de la escucha, es tratar de devanirlas, para que entonces lo que pueda surgir es un entendimiento del sujeto y un saber de sí mismo en relación con el otro. Porque el amor no solamente es una relación con uno mismo, el amor es una relación con el otro y lo que deviene de ese acto de fricción de cuerpos. La vida, como el amor, es una relación con el otro que se basa básicamente en la fricción de cuerpos y de lenguajes. Y el resultado de esa fricción, evidentemente, se llama amor. Claro, también se llama terror. Claro, también tiene otros nombres. Pero para irle dándole más cuerpo a la sesión, donde se llama, ¿no? Me escucho, ¿no? O escucho, ¿no? Y me curo, ¿no? Creo que ahorita mismo, pues, como, bueno, veo solamente nombres, no veo muchos rostros, pues, pero supongo que todos los que están aquí sostienen relaciones amorosas con sus seres queridos, ¿no? O relaciones no amorosas con sus seres queridos. Es decir, relaciones destructivas, relaciones de poder, relaciones de control, relaciones de dominación, relaciones de género, relaciones de violencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que podríamos pensar nosotros es que debemos de saber que quien está frente a nosotros particularmente es un ser al que amamos, pero que no lo escuchamos. Luego entonces no lo amamos. ¿Por qué me permito decir esto de manera categórica? Bueno, porque justamente lo que hace que algo surja como amor, por lo menos en el mundo del amor, en la plenitud del amor, el inicio de ello es la escucha. Y el fin de ello también es la escucha. Para que podamos cambiar nosotros con el otro juntos, pues entonces debemos escucharnos. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones de pareja, particularmente en las relaciones populares, ¿no? y en la música popular, etcétera? Bueno, lo que existe son relaciones destructivas y relaciones soberbias y relaciones arrogantes y por supuesto relaciones políticas y relaciones de poder, pero no relaciones de amor. Esa es una cosa. Esas son invenciones burguesas. Lo que me parece que es importante indicar siempre en el mundo cultural, incluso me parecería dejarlo como un buen trabajo para este centro de estudios que estamos dirigiendo esta conferencia, creo que podríamos empezar a hacer ejercicios con todos los miembros del centro, ¿no? Procesos en donde podamos practicar el terreno de la escucha, que es justamente aquello que hace que las cosas cobren sentido y cobren milagro. Ponerse en el lugar de los otros, queridos amigos, es una de las tareas casi imposibles. No sabemos cómo ponernos en el lugar del otro
porque no sabemos absolutamente quién es el otro. Y ese es un problema teórico complejísimo. Y no sabemos quién es el otro por una razón fundamental, porque no sé quién soy yo. Por lo tanto, el conocimiento del sujeto como el conocimiento del otro, el conocimiento de lo humano, justamente tal como le diría William Shakespeare cuando dijo que nada humano le era ajeno, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del otro, ese proceso justamente lo puede lograr el proceso de la escucha, el acto de la escucha. El momento amoroso, cuando uno observa solo eso y escucha. Pero ¿qué vemos? Incluso lo vemos insisto, en la música popular o en algunas otras prácticas de la vida cotidiana. Lo que observamos son gritos, susurros por ahí, ruidos, bueno, además de esos ruidos de la construcción. Y por eso es que cuando no comprendemos justamente que el otro es un sujeto que también, igual que yo, podemos estar en una relación dolorosa, pues lo que surge entonces es un abandono de uno y del otro. Y con eso lo que deviene es una destrucción del sujeto y una destrucción del objeto, en este caso de la pareja. Pero como este es un centro educativo, ¿no?, que finalmente es un centro educativo que se inserta en un centro cultural mucho más amplio, que es la cultura, que es la sociedad, etcétera, pues bueno, lo que me parece que es importante practicar siempre de manera innegable entre ustedes, entre todos ustedes, entre todos nosotros, pues los seres humanos y particularmente dentro del centro, es ese elemento justamente que siempre falta incluso en el acto de la enseñanza-aprendizaje, que es la posibilidad de saber que tenemos frente a nosotros alumnos, padres de familia, maestros, administrativos, directivos, etcétera, etcétera, y que entonces no es solamente un centro, no es solamente un negocio, es un centro educativo, es un espacio para el saber, es un espacio para la plenitud y es un espacio para el amor y para el desarrollo de las potencialidades de cada uno de ustedes. De tal manera que yo siempre pienso que los institutos, estos centros educativos deben ser centros, espirituales. La palabra siempre puede sonar fenomenológica, ¿no? Pero me parece que es un centro en donde se apueste al alma, y se apuesta al lenguaje, y se apuesta al corazón, y se apuesta a la razón. Eso hacían los enciclopedistas, eso hacían los intelectuales, los filósofos. Y bueno, y hablando de los filósofos, bueno, los mitos griegos, por ejemplo, nos han enseñado muy bien justamente cómo es que de alguna manera nosotros nos relacionamos con nosotros y cómo hacemos con nosotros en el mito griego también, bueno, en los mitos en general, pero particularmente los mitos griegos, cómo es que nosotros, o la heroicidad de los héroes, pues, el trabajo del héroe hace que justamente cobre sentido una comunidad, un pueblo, una familia, una pareja, etcétera, etcétera. No por nada, Homero escribe la Ilíada y la Odisea, pero en la Odisea en particular, Ulises, después de la batalla contra los troyanos, él era griego, pero regresa a su pueblo, a Ítaca, no sin antes pasar por una gigantesca maraña de aventuras. Pero no podía no regresar a su pueblo, a su reino Ítaca, porque allá había dejado a alguien que evidentemente le daba sentido a su existencia, que era su esposa Penélope, y a su hijo Telémaco. Lo que cobra sentido para un héroe, no solamente en el héroe griego, sino en el héroe popular, en el héroe de la vida cotidiana, es que justamente le va a dar sentido sus acciones porque va a dar vuelco al mito originario, es decir, a su familia, a su pueblo, a su tierra, a su sangre, a su raza y a su espíritu. Y creo que en ese sentido, todos nosotros, por eso las enseñanzas griegas y míticas, ¿ven? Por eso es que todos nosotros debemos de convertirnos en ese ser mítico que aspira justamente la filosofía y la mitología griega. Para ello, para empezar a ser un sujeto mítico, lo primero que habría que empezar a hacer es escuchar. Y claro, ser escuchado, por supuesto, ¿no? Por eso esta conferencia, o el tema de la conferencia, por supuesto, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque parece ser que el problema teórico que existe es la incapacidad y la imposibilidad de escuchar. El acto justamente que hace que el otro sujeto vuelva
su alma al otro, se puedan mirar los ojos, unos ojos a los otros y pueden encontrarse en el tiempo del amor, pues es justamente la escucha. Las miradas hacen eso. A veces no es necesario decir nada, solo mirarse. Y la mirada, ¿no? Es esa capacidad fenomenológica, ¿no? Que uno hace con el otro y que cuando eso surge, cuando dos miradas se cruzan y empieza un silencio, ¿no? Da cabida al acto amoroso y al acto de la escucha. Por eso es que creo que, y lo vemos muy bien en las películas de Hollywood, ahí sí, ¿no? O en cualquier otra película, no solamente de Hollywood, pues, ¿no? Cuando los sujetos se miran y son mirados. ¿Mm? Y nos encantamos. Después viene el beso y tantas otras cosas que también ayudan, pero mientras existe ese elemento fundamental que empieza a confeccionarse para finalizar en un proceso imperioso que se llama el acto de amor, que se origina con el acto de la escucha y que da origen también a través, o que se da, digamos, como origen a través del acto de la mirada, el acto de la escucha, ¿no? Y bueno, el surgimiento de todo ello, la poesía que finaliza, ¿no? Lo que hace que entonces cobre sentido el poema, ¿no? Son dos sujetos que al mirarse se escuchan, se comprenden y caminan juntos. Eso, amigos míos, es lo que podemos empezar a practicar en todos los lugares que podamos, en los centros culturales, educativos, en los institutos, en los espacios públicos, en los espacios privados, en el hogar. Y saber, por ejemplo, que mamá está cocinando eh, eh, porque nos ama. Y que cobre sentido entonces lo que hace el otro. Porque la mirada y la escucha son dos eslabones, ¿no? que se que culminan. Unos con un abrazo, otros con un perdóname. ¿Qué tanta falta hace? Bueno, no sé si de repente nos vamos, me voy dando a entender, pero me gustaría que pudiésemos empezar. No estoy diciendo, profesor Gustavo, que estoy abriendo el departamento de preguntas y respuestas. Lo que digo es que sí me gustaría que nos vayamos como comunicando. Por eso también me gusta que prendamos nuestras cámaras, para que por lo menos saber si sus rostros me van indicando cosas, ¿no? Pero bueno, entiendo también que a veces no se puede. Pero sí me gustaría, pues, que vayamos, que nos vaya quedando un tanto cuanto claro qué caramba es esto de la escucha amorosa, que no es cualquier escucha, ¿no? Y que no cualquiera la practica. Y que no cualquiera, déjenme decirlo así, voy a tratar de ser un tanto cuanto subversivo en algunas cosas, pero si no cualquiera puede escuchar, entonces no cualquiera sabe amar. Entonces no cualquiera es un ser humano. De veras, lo digo categóricamente, no cualquiera tiene espíritu. No cualquiera tiene un alma que se está jugando dentro de sí y puede intercambiarla con el otro. No cualquiera. No cualquiera, no cualquiera es madre, aunque tengan hijos. ¿Ven? No cualquiera es un profesor, aunque trabaje en un instituto. A eso voy. Para que uno sea, para que uno represente eso que está visto de primera mano, necesita tener una serie de elementos fundamentales. Por lo menos un espíritu noble. Decía la misma Julia Kristeva, pues, decía que ella amaba a sus pacientes porque los escuchaba. Por lo tanto, si ella ama a sus pacientes, ¿no? Uno pensaría también que uno podría amar a sus hijos y a sus padres por la misma razón, porque los escuchamos.
déjenme decirles por qué es importante esto de escuchar. Voy a poner un ejemplo que evidentemente será contundente, independientemente de la religión que profesen. Ni siquiera voy a hablar de religión, ¿ven? Al contrario. Voy a hablar de algo diferente. Espero que me comprendan. Cuando uno levanta sus plegarias a su Dios, al que éste sea, ¿no? Pues evidentemente uno se sublima. Y por supuesto que en ese acto, en ese festín de sublimación, pues Dios nos escucha. ¿Por qué sabemos que nos escucha? Pues porque nos sentimos bien. Porque después de decirle lo que le queremos decir a nuestro Dios, no se habla de religión, ni mucho menos, ¿eh? No se confundan. Cuando uno levanta sus oraciones a su Dios, esperando que Dios no nos responda, porque si nos responde entonces es otra cosa, pero cuando uno levanta sus oraciones a su Dios y entonces uno termina y dice amén o la palabra que finiquite esta plegaria, uno se siente espectacularmente mejor. ¿Por qué? Bueno, porque experimentamos algo maravilloso. Primero, el acto de hablar, de sublimar nuestro narcisismo. Y segundo, el saberse escuchado. Por supuesto que Dios nos escucha, en este sentido, por supuesto. Pero es una escucha evidentemente amorosa y simbólica. Y lo sabemos bien. No tiene que decirnos, sí, como no, yo te entiendo, te comprendo, vas por buen camino. No, eso lo hace otro sujeto. Lo mismo pasa cuando papá o el maestro, el profesor, escucha a su alumno, a su hijo y a su alumno respectivamente. No le escucha para exigirle o para cobrarle. Lo escucha porque lo ama. Y porque quiere entender que detrás de ese lenguaje hay otro que probablemente le está arrancando el corazón. Todos los problemas que me cuentan los padres de familia con respecto a sus hijos, al final son traducidos como problemas de incomunicación. ¿Y por qué no escuchas a su hijo? ¿Por qué no escuchas a tu papá? ¿Por qué no hablas con él? ¿Por qué no le explicas? ¿Por qué no le dices que lo perdonas? ¿Por qué no te perdona? Bueno, pues si no lo hacen es por una razón fundamental, porque no saben, porque no quieren y porque no pueden. Pero necesitamos querer, saber y poder. Y en este centro de estudios al que hoy estamos dando esta conferencia, la invitación, ¿no?, es que preparen programas de estudio encaminados al acto amoroso, que es la escucha. En todos los sentidos, en todos los niveles en donde se jueguen. Entre profesores, entre padres de familia, entre profesores y padres de familia, entre directivos y profesores, entre directivos y padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre la institución y la comunidad. Y lo que van a conseguir este hermoso centro, bueno, muchas cosas, pero fundamentalmente van a conseguir pues la posibilidad de encontrarse con su comunidad y entenderla mejor de lo que ya lo hacen, por supuesto. Y después llevarse a la casa, con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas. Después de todo, tarde o temprano, nos hemos de morir. Así que, ¿qué más de empezar ya? A escuchar y a perdonar. Y a entenderse con el otro. Bueno, esa es la línea que estamos trabajando. Profesor Gustavo, si gusta, o más bien a mí también me gustaría pues que pudiésemos empezar a intercambiar algunas opiniones
y algunas ideas que han surgido a raíz de esta conferencia. Profesor Gustavo. Muchas gracias, maestro Jesús. Como siempre, nos dejas reflexionando y pensando este tema de la escucha. Y bueno, en efecto, nos gustaría saber si ha surgido alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que se quiera compartir. A propósito de la escucha, pues vamos a escucharnos, ¿no? Vamos a tratar de compartirnos estos dificultades que nos ha traído estos tiempos difíciles, ¿no? Que es justamente escuchar. A veces estamos más preocupados por la salud, el dinero, etcétera, y dejamos un poco de lado este campo de la escucha y del diálogo, ¿no? Justamente creo que uno de los elementos importantes de la escucha, pues es la apertura a saber que el otro me va a decir algo y no simplemente ver si lo que el otro me va a decir empata con mis ideas, ¿no? Esto es creo que también el error que solemos cometer en todos los ámbitos, como bien lo dice maestro, en el educativo, en el familiar, en el de amistad, ¿no? Entonces nos enoja porque no compagina con lo que pensamos, en lugar de escuchar al otro lo que nos está queriendo decir. Entonces, bueno, abrimos un espacio, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera decir, ya sea que tenga su micrófono o escribirnos en el chat y yo transmitiré la pregunta o el comentario, si así lo desean. Voy a dejar unos minutos por si quieren comentar, nos gustaría escucharlos. Cuando hay, en la práctica clínica, cuando hay un silencio, ahí está el análisis. Así que no se preocupe. Confío más bien que haya... Adelante, adelante. Sí, maestro. Bueno, aprovechando yo quisiera preguntarle a usted, ya que estamos aquí, ¿cómo pensar, justo una de las cosas que a mí siempre me gusta lo que usted dice, cómo pensar estos confinamientos, ahora en épocas de pandemia, que parece que ya se ve la luz al final del túnel con las vacunas y todo esto, ¿cómo pensar este confinamiento que no implica integridad, que usted siempre lo menciona, maestro? ¿Qué hacer con nuestros seres queridos para empezar a escucharnos y empezar vamos a sentirnos también amados? Sí, esa es una excelente observación, porque, disculpen los ruidos, había yo explicado al principio que están construyendo aquí al lado de la casa y es un relajo. Disculpen. Bueno, decíamos que evidentemente el hecho de que nos hayamos, pues, confinado a un espacio, lo que provocó con ello fue estados de ansiedad y depresión, ¿no? Y nos dio un vuelco justamente al poco entendimiento que tenemos con la familia en general. Las cosas que escucho son dramáticas, porque de repente escucho que la familia se estorba, ¿no? A veces uno pensaría, por ejemplo, que en el hogar, ¿no? se generen los mejores momentos, pero no, lo que se generan son caos y crisis, ¿no? Para muchas mamás, lo primero que dicen, y sé que no son ustedes, pues, pero muchas mamás, y lo escucho y lo voy a decir con mucho respeto, pero pues a muchas mamás les estorban sus hijos en la casa. A muchos hijos les estaban sus papás en la casa y viceversa. Y hoy nos dimos cuenta que eso es real. No digo todos los casos, por supuesto. Y sobre todo cuando hay hacinamiento, cuando las casas son no muy amplias, ¿no? Las habitaciones no son muy amplias y los espacios comunes son muy encerrados. Lo que sucede, claro, también es una lógica del encierro. Eso también es comprensible, aunque tendría que ser pues, ¿no? una supermansión con
con vastos prados, como para que uno más o menos, ¿no? Algo que nadie tiene, ¿no? En general. Lo que digo es que nos damos cuenta de cosas muy interesantes, particularmente muy difíciles de sobrellevar, como lo que implica el hacinamiento y el encierro, ¿no? Lo que pasa con lo que surge, digamos, o lo que surgió con el hacinamiento y el encierro, son los problemas que no se habían podido haber dicho, pero que justamente hace que el hacinamiento pueda surgir el conflicto, ¿no? El conflicto entre los hijos y los padres y los hermanos, entre los mismos padres. Sabemos que hay violencia de género, violencia a los hijos, eso lo sabemos que ha surgido, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece, incluso de manera esperanzadora, ¿no? Tal y como lo estaba anunciando el profesor Gustavo, creo que en cierto sentido, lo mejor que nos pudo haber pasado para que nos podamos comprender mejor es esta diabólica pandemia. Es decir, déjenme ver si lo puedo decir un tanto cuanto categórico. Cuando un sujeto va a un analista, es lo mejor que puede hacer, porque lo que le está pasando en ese momento es lo mejor que le puede estar pasando para que devenga en análisis. Por lo tanto, para que podamos entender quiénes carambas somos, debió haber pasado esta demoníaca pandemia para que nos demos cuenta de que no somos una maravilla de los 10.000 demonios, sino que somos una serie de sujetos patológicos, enfermos, que resurge justamente, o que se da nombre, o se brota justamente en el espacio íntimo. Y en ese sentido, creo que el hacinamiento es lo que ha provocado, pero que tenemos una oportunidad importante, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado en este encierro o en este enclaustramiento también actos bonitos y actos de amor con sus seres queridos, ¿no? La compañía más cercana, justamente. Y que las soledades también se escuchan entre otros, y las ansiedades, y las depresiones, y los dolores, pues. Entonces, yo no conozco a nadie, salvo raras excepciones más bien, pues que se haya pasado de maravilla en el encierro, ¿no? No sé quién, alguno que otro, pues por ahí, ¿no? Pero en general ha sido de las cosas más espantosas que nos han pasado, pero que también ha sido importante indicar que ha sido lo mejor que como humanidad nos pudo haber pasado, para darnos cuenta solo de una cosa maravillosa que debíamos habernos dado cuenta hace tanto tiempo, y no solo en épocas de Freud, de lo profundo, la profundidad, la profusidad incluso, de lo terriblemente narcisistas y arrogantes y soberbios que somos. Eso ha brotado. Y por supuesto que hoy nos damos cuenta que, miren, ya con que salgamos vivos de esto, ya le hicimos. La mayoría de nosotros, ya con que nos cubramos, y no importa si nos compramos o no, nos compramos la última prenda eso ya pasó a segundo término, y nos hemos dado cuenta de que así como somos, así de sencillitos, como dicen los argentinos, así valemos. Pero tenemos que ponernos a prueba. Si no eres capaz de ponerte a prueba en las tragedias, en lo más profuso de la existencia, pues eres un cobarde. No te estoy ofendiendo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que si no es uno capaz de entenderse, de sobreponerse en los momentos difíciles de la vida, pues el resultado es que eres un niño o un cobarde. En la mitología griega es muy importante el saber del héroe, porque van en búsqueda de aquello que aparece como completamente, no solo misterioso, terrible también. Perseo va a cortar la cabeza a Medusa. Medusa es un monstruo que tiene serpientes en lugar de cabellos. Es un monstruo que es lánguido, que mide 4, 6, 8 metros. Son miedos infantiles, son miedos psíquicos. Pero ahí le corta la cabeza. Si no le corta la cabeza, no es Perseo. ¿Qué es? Pues cualquiera. Es cualquiera. Entonces necesitamos, y con eso termino, profesor Gustavo, necesitamos enfrentarnos a nuestros propios miedos, enfrentarnos a nosotros mismos, que es el miedo más terrible que tenemos, ¿no? Por eso le echamos la culpa a los demás, y entonces entender que nosotros somos
los arquitectos de nuestro propio destino y que nosotros podemos finalmente cambiar nuestra existencia. Sí, y solo sí tenemos el valor de hacerlo. Y si no, solamente pasaremos la bolita a los demás, pensando que nosotros somos pobres víctimas de los otros. No, eso se acabó. En fin, adelante, profesor Gustavo. Es que también el tiempo lo tenemos encima. Sí, maestro. Maestro, en 2 minutos, para unas preguntas en 2 minutos que nos pueda decir un poco sobre este tema de la soberbia. Vamos, soberbia en el sentido de que no escucho y entonces mejor le digo a mi hijo o a mi esposa, ay, sí, ya va a pasar, oh, déjalo ahí. Eso por un lado, y esos conflictos que se dan entre familia, porque por lo que acaba de decir, ¿no? Estos como ensimismamientos de las personas que a veces no nos queremos escuchar. En 2 minutos, maestro, ¿qué nos recomienda hacer? ¿Cómo sentarnos a empezar a platicar sobre qué temas son como los más recomendables empezar a tratar para que esto se empiece a abrir en la familia? Fíjate, esa es una buena observación. No dejaré como cierto paréntesis de señalar lo que escribió Jesús Tavares Rodríguez. Ojalá lo puedan leer ahí, no lo voy a repetir. Ahí está, y lo dice muy bonito también Jesús Tavares Rodríguez. Pues, ¿no? Pero uno de los temas que debemos abrir siempre en nuestro hogar es el tema de la muerte, el tema de la vida, el tema de la sexualidad, el tema del perdón, ¿no? Son temas muy humanos y muy necesarios. Nadie habla de la muerte, ¿no? Ni sabe qué es la vida. Digo, yo tampoco, pero lo que digo es que la reflexionemos, que la vivamos, ¿no? Porque pues, si algo es seguro, pues es que esta dejará de tener sentido con la muerte. Entonces, le tenemos miedo ahorita a infectarnos por el virus y esas cosas, como si fuéramos, como si fuera la única razón por la cual vamos a morir, por ejemplo. Pues no vamos a morir de otra cosa. Yo lo dije en una conferencia, nos vamos a morir no por el coronavirus, nos vamos a morir porque somos mortales. Pero bueno, a lo que voy es que creo que los temas siempre han sido los temas humanos que ha tocado la filosofía. Los temas que más le han gusteado a la filosofía son los temas que le competen a la vida y a la muerte. Por supuesto, los temas de la educación, los temas de los hijos, los temas del perdón, los temas de las relaciones con nosotros mismos, con los demás, son temas que hay que tocar, por supuesto. Y con los hijos, por supuesto, creo que son temas que podemos tocar como los temas de la esperanza, los temas de la educación, los temas de la relación con los padres de familia, con sus propios hermanos, y fortalecerlos. No, yo conozco un montón de personas que van a mi consultorio teniendo 40 y tantos años y son bien chillones. 30 y tantos y son bien chillones. Sufren por todo les preocupa. Parecen niños de 5 años. Y le digo, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Si te vas a morir. No, es que nos vamos a infectar. Pues, y digo, hay que cuidarse, por supuesto. No digo que no. Pero lo que tú le tienes miedo es un miedo infantil, es un miedo a la muerte. Como si fueras eterno. ¿No? Y entonces no hacen nada, los paraliza. Pues creo que son temas de la filosofía, ¿no? Entre otros, por supuesto, profesor Gustavo, ¿no? En fin, ya son las 6. Sí, maestro, pues muchas gracias. Aquí te ponen un agradecimiento, profesor, por el tema. Y bueno, pues te agradecemos profundamente esta conferencia. Gracias por compartirnos estas reflexiones. Y bueno, nuevamente quiero agradecer al Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo, SC,
Quiero agradecer nuevamente al maestro Armando Rodríguez Velázquez, director académico y socio fundador de este centro de estudios, a la maestra Ana Lisset Rodríguez López, directora general. Muchas gracias por la confianza y gracias por la sensibilidad en estos temas, maestra. Gracias por darnos la oportunidad de compartir unas cuantas palabras y unas cuantas reflexiones con docentes, alumnos y padres de familia de estos temas que tanto hacen falta siempre trabajar. Gracias a todos por haber asistido a esta conferencia. Los esperamos volver a verlos y esperamos que después armemos más conferencias ya presenciales, ahora sí viéndonos, talleres donde podamos trabajar estos temas, como tanto fue con la doctora Elena Osorio, temas de educación emocional como temas de la propia escucha, ¿no? Y que nos escuchemos y aprendamos a vivir en comunidad y aprender a vivir en unión comunitaria. Muchas gracias, maestro, gracias, directora, gracias, directivos del centro, gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho, tengan una excelente tarde y mitad de semana. Gracias a todos, profe. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.